El 11 de septiembre de 1959, el capitán Ilan Durupinar sobrevolaba el este de Anatolia en una misión cartográfica de la OTAN cuando algo en las fotografías aéreas lo detuvo en seco. Entre los flancos del monte Ararat, a 29 kilómetros al sur de la cumbre más alta de Turquía, había una forma que no debería estar allí. Una silueta perfecta de embarcación, hundida en la ladera de una montaña, con una longitud de exactamente 157 metros. No aproximadamente. Exactamente. Y eso era un problema. Porque 157 metros equivalen a 300 codos reales egipcios, la misma unidad de medida que el Génesis utiliza para describir el Arca de Noé. 4 milenios de historia oral. Y el número coincidía hasta el último centímetro. Durante décadas, la ciencia oficial descartó el sitio como una curiosidad geológica. Un accidente de la erosión volcánica. Y esa explicación funcionó. Hasta que llegaron los escáneres modernos. Lo que los investigadores encontraron bajo esa montaña no se comporta como geología. Se comporta como arquitectura. Hay corredores, hay capas, hay una cámara inferior sellada que los equipos de radar no consiguen atravesar con normalidad. Y desde diciembre de 2025 hay algo más que ningún medio de comunicación principal ha conectado todavía con lo que hay debajo. Fragmentos de cerámica con 7000 años de antigüedad, encontrados justo al lado. Si los misterios que la ciencia oficial prefiere mantener en suspenso indefinido te generan curiosidad, quédate hasta el final. Esta historia no termina donde crees. La primera pregunta que cualquier geólogo serio debería haber respondido hace décadas es esta. ¿Puede una formación natural medir exactamente 300 codos reales egipcios? El codo real egipcio equivale a 52,4 centímetros. 300 por 52,4 da 157,2 metros. La formación Durupanar mide 157 metros. La diferencia entre ambas cifras entra dentro del margen de error de cualquier instrumento de medición moderno. Eso, por sí solo, no prueba nada. Las coincidencias numéricas ocurren. Pero lo que los equipos de radar de penetración de suelo encontraron dentro de la formación no puede explicarse con el mismo argumento. Cuando los investigadores pasaron las antenas de GPR sobre la estructura, esperaban encontrar roca sedimentaria comprimida por un flujo de lodo antiguo. En cambio, encontraron divisiones lineales paralelas que atraviesan la formación de extremo a extremo. Corredores centrales y laterales que conectan entre sí con ángulos consistentes y repetidos. Cavidades internas que no existen en el terreno circundante. Y encontraron algo que ningún miembro del equipo inicial supo explicar en voz alta ese día. 3 capas diferenciadas, apiladas verticalmente a través de toda la estructura, a profundidades de hasta 6 metros bajo la superficie. El Génesis describe el Arca de Noé como una embarcación con cubierta inferior, segunda y tercera cubierta. Los escáneres mostraron 3 capas. Esos datos no pertenecen a ninguna teoría religiosa. Son coordenadas de radar, archivos sin procesar, números en una pantalla que varios especialistas independientes revisaron por separado. Andrew Jones, investigador independiente de la organización Noah's Scans, con sede en California, describió la imagen del radar en una entrevista con la Christian Broadcasting Network con estas palabras. Lo que queda es la huella química, fragmentos de madera en el suelo, y la forma de una sala. No dijo que encontró el arca. Dijo que encontró la forma de una sala donde no debería haber ninguna sala. Para entender por qué ese detalle importa tanto, primero hay que entender quién ha estado mirando este lugar, y durante cuánto tiempo. La formación no fue descubierta por un arqueólogo. Fue descubierta por accidente. En mayo de 1948, lluvias torrenciales y actividad sísmica erosionaron la cubierta de sedimentos que la ocultaba desde hacía siglos, y un pastor kurdo que caminaba por la ladera se topó con una silueta que no reconoció. Los aldeanos de la zona la conocían desde antes, pero no en términos de arqueología. La conocían como el lugar raro de la montaña. Los guías locales más viejos evitaban acampar cerca del centro de la formación de noche, sin poder explicar bien por qué. 11 años después de esa exposición accidental, el capitán Durupinar capturó la imagen desde el aire y la formación entró en los registros cartográficos de la OTAN.
Esas fotografías militares de los años 50 mostraban detalles de la estructura que hoy ya no son visibles, cubiertos de nuevo por décadas de erosión y acumulación de sedimentos. Las solicitudes para acceder al archivo completo de esas imágenes han pasado por largos periodos de demoras administrativas, sin negativas directas, pero tampoco con resultados. Desde los años 70, exploradores y científicos turcos comenzaron a visitar el sitio con equipos rudimentarios. El investigador Ron Wyatt fue uno de los primeros en documentar una anomalía que nadie tomó en serio. Las brújulas se comportaban de forma errática dentro del perímetro de la formación, especialmente en su sección central. Los geólogos de la época atribuyeron la interferencia a depósitos de magnetita en el terreno volcánico. Una explicación razonable. Excepto que las notas de Wyatt describían algo que no coincidía con esa explicación. La interferencia no era uniforme ni distribuida por toda la zona. Estaba localizada, centrada precisamente bajo la sección media de la estructura. 40 años después, los equipos modernos con tecnología incomparablemente más sofisticada documentaron lo mismo en el mismo punto. Distintos investigadores, distinta tecnología, mismo lugar, mismo comportamiento. En 2022, una iniciativa conjunta entre la Universidad Agri Ibrahim Cecen y la Universidad Técnica de Estambul estableció el primer equipo de investigación turco-americano sistemático. Recogieron muestras de roca y suelo para análisis de laboratorio. Los resultados indicaron presencia humana sostenida en la región desde el período calcolítico en adelante. En arqueología, eso no es un detalle menor. Significa que mucho antes de que nadie inventara este misterio en Internet, alguien ya estaba viviendo en ese lugar, justo junto a esa formación, durante el periodo que coincide exactamente con las estimaciones convencionales sobre cuándo habría ocurrido el diluvio bíblico. Lo que los escáneres encontraron en el interior tiene una particularidad que los geólogos escépticos han tenido dificultades para desestimar sin que se note el esfuerzo. La geometría es demasiado consistente. Las estructuras angulares detectadas por el radar de penetración de suelo se extienden aproximadamente 6 metros bajo la superficie. No son irregulares. No muestran el tipo de colapso gradual que produce la erosión natural a lo largo de milenios. Son ángulos rectos. Divisiones paralelas. Espacios que se repiten con una coherencia que, según las propias palabras del equipo de investigación, raramente ocurre en procesos geológicos naturales. Esa frase no fue usada por un creyente buscando confirmación. Fue usada por los investigadores en su comunicado oficial. Pero eso todavía podría interpretarse como entusiasmo excesivo al analizar datos ambiguos. Lo que no es ambiguo es la diferencia entre lo que encontraron dentro y lo que encontraron fuera. En septiembre de 2024, el equipo de Noasarc Scans recolectó 88 muestras de suelo, algunas del interior del perímetro exacto de la formación, otras del terreno inmediatamente adyacente. El análisis, completado en diciembre de ese mismo año, reveló que el suelo dentro de la estructura contenía 3 veces más materia orgánica que el suelo exterior. Y los niveles de potasio dentro del perímetro eran un 38% más altos que en los alrededores. William Crabtree, científico de suelos del equipo, explicó la importancia de esas cifras en términos que no requieren ninguna interpretación teológica. Si esto fue una embarcación de madera y la madera se descompuso con el tiempo, esperaríamos ver niveles elevados de potasio, cambios en el pH y mayor contenido orgánico. Eso es exactamente lo que encontramos. La madera en descomposición deja una firma química en el suelo que puede durar miles de años. Esa firma estaba dentro del perímetro exacto de la formación. No aparecía en ninguna muestra tomada fuera de él. En abril de 2026, un estudio de suelo integral, el primero de su clase realizado en el sitio, confirmó y amplió esos datos. Las diferencias entre el interior y el exterior del perímetro se repetían en múltiples variables: materia orgánica, pH y potasio. No como una anomalía puntual, como un patrón. Durante más de 60 años, el argumento contra toda investigación seria del sitio fue siempre el mismo. La formación es geológica, y cualquier evidencia de otra cosa es el resultado de personas que buscan confirmar lo que ya creen antes de empezar. Era un argumento razonable. Pero se aplicó durante tanto tiempo que impidió que la tecnología adecuada llegara al sitio hasta hace muy poco.
Lo que cambió no fue la voluntad de creer. Fue el estado de la tecnología. En los años 90, el radar de penetración de suelo existía pero no tenía resolución suficiente para detectar estructuras a 6 metros de profundidad en terreno volcánico activo. En 2019, Andrew Jones llevó al sitio equipos GPR de tercera generación. Los datos que recogió ese año no fueron analizados en profundidad hasta 2023, cuando la tecnología de procesamiento de imágenes subsuperficiales había mejorado lo suficiente para producir reconstrucciones tridimensionales utilizables. Lo que surgió de ese análisis, 4 años después de que los datos fueran registrados, fue la imagen de corredores, divisiones internas y un pasillo central de 13 metros atravesando la longitud de la formación. Y entonces, en diciembre de 2025, algo ocurrió que ningún equipo de investigación planificó. Durante trabajos de construcción vial cerca de la formación Durupanar, en la provincia de Agri, aparecieron fragmentos de cerámica en las secciones abiertas por las excavadoras. El profesor Faruk Kaya, vicerrector de la Universidad Agri Ibrahim Cecen, analizó los materiales. Los fragmentos correspondían al período calcolítico, entre el año 5500 y el 3000 a.C. 7000 años. La fecha coincide, de forma que ningún geólogo puede ignorar cómodamente, con el periodo en que tanto la tradición bíblica como los textos mesopotámicos sitúan el evento del diluvio universal. No es prueba del arca, pero es prueba de que había seres humanos viviendo en ese lugar exacto, en ese momento exacto. Y eso cambia el tipo de preguntas que hay que hacer. La investigación actual no está dirigida por creyentes buscando confirmación. Está dirigida por especialistas con nombres, instituciones y metodologías verificables que se enfrentan a datos que no saben cómo desestimar limpiamente. Andrew Jones coordina las operaciones de escáner desde California, pero el trabajo de campo se realiza en colaboración directa con investigadores de la Universidad Agri Ibrahim Cecen y de la Universidad Técnica de Estambul. La razón por la que ningún equipo internacional puede actuar de forma unilateral en el sitio es que la formación Durupanar está clasificada como zona histórica protegida por el gobierno turco, y toda actividad debe coordinarse con las autoridades locales. Las solicitudes de permisos para excavación directa han encontrado respuesta sistemática de las mismas autoridades. Primero hay que agotar los métodos no invasivos. Ryan Mauro, presidente de la Fundación Doubting Thomas Research, que produjo el documental Finding the Mountain of Moses, describió los resultados del GPR de 2023 como nueva evidencia convincente que debería forzar una reconsideración del sitio por parte de los escépticos que lo descartaron hace tiempo. Esa frase, viniendo de una organización especializada en verificación arqueológica, no es un elogio menor. El equipo ha confirmado públicamente que no habrá excavaciones destructivas este año. El plan inmediato es introducir un robot en los túneles detectados por el radar para filmar el interior y recolectar muestras físicas sin destruir lo que podría ser el único registro preservado de la estructura. La decisión de no excavar tiene dos razones. La primera es metodológica. La arqueología es destructiva, y si la formación contiene lo que los escáneres sugieren, cualquier error de método eliminaría para siempre parte del registro. La segunda razón es más difícil de articular. Mientras más profundo va el escáner, más extraño se comporta la señal. Las pasadas de radar sobre la sección inferior de la formación producen consistentemente un tipo de interferencia que los operadores han descrito como una anomalía de compresión. En lugar de dispersarse de forma natural a través del material subterráneo, porciones de la señal de radar parecen doblarse hacia un punto central bajo la estructura, casi como si algo abajo estuviera redirigiendo la señal. Los técnicos recalibraron los equipos en múltiples ocasiones. Mismo resultado. La señal comprimida se centra siempre en el mismo punto. Y la misma zona que genera esa anomalía de radar es también la que produce las lecturas anómalas de densidad que ningún mineral volcánico conocido de la región explica de forma satisfactoria. Varios miembros del equipo han mencionado en conversaciones privadas, según fuentes cercanas al proyecto, que después de las sesiones de trabajo nocturno sobre la sección inferior de la formación, algunos técnicos se mostraron reticentes a continuar con los escaneos en esa área. No se dio ninguna explicación oficial. Solo se dijo que los datos requerían revisión adicional. Hay un texto que los investigadores del sitio raramente mencionan en las entrevistas públicas,
y que sin embargo es el que más directamente apunta a lo que puede estar sellado en la cámara inferior. La epopeya de Atrahasis fue escrita en tablillas acadias alrededor del año 1650 a.C. Precede al texto del Génesis en más de 1000 años. Narra la historia de un diluvio universal enviado por los dioses para destruir a la humanidad, y un hombre elegido que recibe instrucciones para construir un arca y preservar lo necesario. El detalle que la mayoría de los comentaristas pasan por alto es este. Cuando el dios Enki ordena a Atrahasis que cierre la puerta del arca antes de que lleguen las aguas, el texto especifica que la puerta fue sellada con betún, por dentro y por fuera. No es una metáfora, es una instrucción técnica. Y esa instrucción técnica conecta con algo que los eruditos llevan décadas señalando sin que haya llegado al público general. El profesor Wilfred Lambert, de la Universidad de Birmingham, y el profesor Alan Miller, de la Universidad de Liverpool, señalaron que la palabra que aparece en el texto hebreo del Génesis para referirse al material sellante del arca no es la palabra hebrea habitual para ese tipo de material. Es una palabra de origen babilónico, casi idéntica a la que aparece en la epopeya de Atrahasis. Los traductores del texto antiguo no estaban inventando metáforas. Estaban usando terminología técnica prestada de una tradición más antigua. Lo que esa tradición más antigua describe en el interior del arca, más allá de los animales y la familia, incluye referencias a objetos que el dios quería retirar del mundo que iba a ser destruido. No conservados para el futuro. Retirados del presente. Los intérpretes académicos los consideran ofrendas rituales o símbolos de estatus. Pero hay otra lectura posible. Objetos que no debían quedar expuestos a lo que vendría a continuación. Objetos sellados. Separados deliberadamente del resto del mundo. Ahora volvamos a la cámara inferior de la formación Durupanar. Los escáneres muestran que esa cámara genera una firma de densidad anómala que ningún miembro del equipo ha podido explicar con el material volcánico circundante. La señal de radar no se dispersa como lo hace la roca. No absorbe el pulso como lo hace el suelo compacto. Se comporta como algo denso, contenido y separado del resto de la estructura por encima. El equipo de operadores ha descrito el efecto, según testimonios de personas cercanas al proyecto, como una compresión activa. Algo que no solo bloquea la señal, sino que parece responder a ella. Eso nunca se ha confirmado públicamente con esas palabras. Pero el hecho es este. En 4 años de escaneos independientes, realizados con equipos distintos y en condiciones distintas, la anomalía de la cámara inferior ha aparecido siempre en el mismo lugar, con la misma firma de densidad, con la misma interferencia localizada en los sistemas de medición. No una vez. Siempre. Y cuando Jones fue preguntado directamente por un periodista en 2025 sobre si el equipo planeaba excavar en la sección inferior de la formación, respondió 2 palabras: todavía no. Los arqueólogos no dudan cuando encuentran algo de enorme valor histórico. Dudan cuando lo que han encontrado introduce una incertidumbre que no saben cómo gestionar. Lo que ha cambiado en los últimos 2 años no es el nivel de entusiasmo de los creyentes. Lo que ha cambiado es la naturaleza de los datos. Los fragmentos de cerámica calcolítica confirman que había seres humanos viviendo en ese lugar hace 7000 años. Los datos del suelo confirman que algo orgánico y de gran escala se descompuso dentro del perímetro exacto de la formación durante un periodo prolongado. Los escáneres confirman que la geometría interna de la estructura no se corresponde con los patrones naturales de colapso sedimentario volcánico. Y la cámara inferior genera una anomalía de señal que el equipo no ha podido resolver después de múltiples sesiones independientes. Ninguna de esas 4 afirmaciones, tomada sola, prueba la existencia del Arca de Noé. Pero las 4 juntas producen algo que tampoco puede ignorarse. Una pregunta sin respuesta sobre qué hay exactamente dentro de esa cámara sellada, a 6 metros bajo la superficie de una montaña en el este de Turquía. El equipo planea introducir un robot en los túneles antes de que finalice 2026. Ese robot transmitirá imágenes del interior. Recogerá muestras. Producirá, si todo funciona según lo planeado, el primer registro visual directo del espacio que ha permanecido cerrado mientras civilizaciones enteras nacían y desaparecían sobre él. Pero hay una pregunta que antecede a todo lo demás, y que ningún miembro del equipo ha respondido en público todavía. Si la epopeya de Atrahasis,
escrita 1000 años antes que el Génesis, ya describía una puerta sellada con betún por dentro y por fuera. La pregunta no es si alguien selló algo. La pregunta es esta: ¿qué tipo de cosa requería ser sellada por dentro para que no saliera? No desde afuera para que no entrara. Por dentro. Para que no saliera. Y eso cambia el tipo de historia que esta investigación está contando. Esta historia lleva siglos siendo tratada como una cuestión de fe o de escepticismo, como si las dos opciones fueran la única forma de relacionarse con ella. Pero lo que está ocurriendo en la formación de Urupanar en este momento no es un debate teológico. Son datos de suelo con firma química verificable. Son coordenadas de radar revisadas por especialistas independientes. Son fragmentos de cerámica con 7000 años de antigüedad encontrados durante una obra de asfalto, a metros de una cámara que la tecnología moderna todavía no puede ver con claridad. Y es un equipo de científicos que va a meter un robot en un túnel porque todavía no sabe qué encontrará al otro lado. La pregunta que quiero dejarte no es si crees o no crees en el Arca de Noé. Es esta: